aquí un sábado más y este video no es parte de una serie. La verdad es que solo quería hablar un poco acerca de este tema. Es un devocional que tuve justo pues muy temprano un día y pues la verdad me llamó tanto la atención pensar en nuestro peor enemigo. Y aparte que sabemos nosotros que el diablo, ¿no? Y que la tentación, todo esto, pues es como que aquello que se une para motivarnos al pecado. Debemos de entender una cosa y aquí es que a mí me dio mucho pesar realmente leer este pasaje de la Biblia porque encontré una forma de actuar de Dios que me sorprendió mucho. Obviamente en esta versión es un poco fuerte y te lo voy a leer. Es bastante fuerte en realidad. Lo podemos ver. Yo quiero que no decirte dónde está este pasaje, pero quiero que lo escuches, que lo veas y pienses en lo fuerte que es, porque en esta versión te deja así como que espantado. Entonces, sin más decir, voy a decirte qué es. Inicia con una pregunta. Voy a leer así algunas frases, no todo completo, pero voy a decirte dónde está luego. Dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros. Cuando vienen a adorarme, esto me tocó bastante, dice, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentidos. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Cuando yo leía este capítulo, voy a decirte dónde está. Está en Isaías, capítulo 1. Me doy cuenta que nuestro enemigo más fuerte es el pecado. Todos sabemos que el pecado nos aleja de Dios y usualmente hablamos de pecado con gente que quizás no ha conocido a Jesús, no ha venido a los pies de Cristo. Y sé que en su mayoría, muchos de los que me están escuchando somos cristianos y hemos crecido en el Evangelio y probablemente hemos escuchado acerca del pecado muchas veces. Pero yo quiero decirte que este sigue siendo nuestro peor enemigo. Si tú te das cuenta, muchas veces podemos cometer el gran error de hacer muchas cosas para Dios y que todo sea hueco. Si te das cuenta, Dios es muy fuerte diciéndole al pueblo de Israel todas estas palabras. Y te aseguro que este pasaje probablemente no lo habías leído o no lo recordabas probablemente. De hecho, Isaías es uno de mis libros favoritos y cuando comencé a leerlo así, en esta versión, realmente me impactó mucho. Y sí, yo sé que es muy fuerte en su mensaje. De hecho, hace una comparación entre dos ciudades y las compara con unas prostitutas. Y es muy fuerte lo que dice. Pero uno de los pasajes que me llamó mucho la atención es el que está, bueno, es versículo, ¿no? Pero estoy leyendo todo el primer capítulo. Te leí justo desde el 11 hasta el 18. Solo algunas partes no, pero me llama la atención. El 18 es muy sonado y es algo que es bonito porque sabemos que Dios hace esto. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor.
escucha, después de haberle dicho todo esto, él dice, yo tengo la solución. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, dos cosas muy claras aquí nos está advirtiendo este versículo. Nuestro peor enemigo, el pecado, puede derribarnos, puede destruirnos totalmente, no solo espiritualmente, sino también de forma física. Es importante que entendamos que el pecado en nuestra vida es una autodestrucción, es algo que tú le permites y comienza a destruirte internamente al punto que podría debilitar también tu sistema inmune natural, podría debilitarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que lo sepamos. A veces luchamos con enfermedades y no necesariamente se dan como consecuencias, aunque en la mayoría de los casos, no necesariamente se dan por consecuencias de pecados bien visibles. Sin embargo, poco a poco nos vamos llenando de negatividad, nos vamos llenando de tristeza, nos vamos llenando de rutina, nos vamos llenando de actividades. De hecho, la iglesia, si analizamos, a veces pensamos que con más actividades que hagamos, más vamos a agradar el corazón de Dios. Y yo quiero decirte que realmente viendo este capítulo de la Biblia en Isaías, nos damos cuenta que muchas veces todo aquello precioso que a veces hacemos, quizás de alguna manera es para nosotros mismos y no para Dios. ¿Por qué? Porque es tan fácil darle a Dios en lo público, pero es tan difícil hacerlo en lo secreto. Y yo te animo que realmente entiendas el gran peligro que existe cuando tu enemigo, tu mejor enemigo, tu peor enemigo, ¿verdad?, está atacándote. A veces son pensamientos, a veces son deseos, a veces son amistades que el pecado va a utilizar para llegar a ti y hacerte caer y alejarte del plan divino y precioso que Dios tiene para tu vida. Y esto no lo estoy diciendo para personas no cristianas. Debemos entender que siempre, siempre, todos nuestros días, vamos a luchar en contra de este gran enemigo que es el pecado. Y la única forma de arrebatar nuestra vida para estar en completa santidad con el Señor es una comunión continua y cada vez más profunda con Él, en oración, en alabanza, en meditación de la palabra, en poder entender que solamente ahí es la única manera, es el único momento en el que yo realmente soy santo. Porque fuera de eso no lo somos. Muchas veces vemos cosas, nos hacen pensar de manera negativa, nos hacen pensar de una forma sucia probablemente. Y es que somos humanos, tenemos defectos, tenemos deseos, tenemos pensamientos que nos podrían llevar a cometer este gran pecado que nos aleja del Señor. Porque la función más importante de este peor enemigo es alejarte de Dios. Así que yo solo quiero recordarte, sé que lo sabes y que probablemente lo has escuchado mucho, pero el Señor, así mismo como nos hace ver nuestras actitudes y las cosas que están mal, también nos regala una promesa. Y esta promesa está aquí y te dice el Señor que Él puede limpiarte, que Él puede darte una nueva vida. Quizás es muy fácil para nosotros vivir en la ocupación. Y como cristianos deberíamos de considerar la ocupación extrema como un pecado porque nos está alejando de Dios. Y recuerda, ese es el propósito del pecado, alejarnos de Dios. Entonces yo te invito a que tomes un tiempo, que le digas al Señor, aquí estoy, Señor, toma mi vida. Si hay algo en lo que estoy fallándote todavía, yo necesito entregarlo delante de ti, Señor.
Quiero que tú me limpies. Sé que ya diste tu vida en la cruz, Señor. Yo sé que tú, Señor, ya derramaste tu sangre por mí. Y sé que así como Israel, Señor, muchas veces yo me he equivocado. Y probablemente, Señor, aún, Señor, mi misma oración no te ha agradado, Señor. Quizás son oraciones centradas en lo que quiero, en lo que yo deseo, pero no son oraciones centradas en la alabanza que tú mereces. Perdóname, Señor, si me he acercado con una actitud egoísta delante de ti. Ayúdame, Señor, a ser genuino y esperar en ti, Señor, y darte una verdadera adoración. Lo que tú mereces. Te damos gloria y alabanza este día, Señor. Ayúdanos a pelear todos los días, Señor, en contra del hombre natural que vive dentro de nosotros, Señor. Sabemos que cuando tú regreses será ese hermoso momento donde seremos transformados totalmente. Pero mientras queremos luchar nuestra batalla en contra de este enemigo, Señor, y queremos ganar. Queremos que tú nos des la victoria, Señor. Ayúdanos a permanecer en obediencia a tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Una de las cosas que al estudiar la carta de Santiago, a muchas iglesias que él escribía, me llamaba muchísimo la atención que él hablaba de que el pecado muchas veces es como una concepción. Tú sabes que un embarazo necesita un proceso alrededor de 9 meses por ahí. Entonces no es algo que sucede de la noche a la mañana. El pecado es así, te puede envolver. Y tú necesitas entender que hay pequeñas cosas que te pueden llevar a grandes errores. Así que yo te invito a que no bajes la guardia, a que permanezcas firme ante el Señor, a las promesas que tú le has hecho y que cada día puedas entonces darte cuenta de lo hermoso que es ser fiel al Señor y vivir en la paz que solo Él puede dar. El perdón y la gracia que solamente viene de Él. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a tener algo muy diferente. Espero que les guste. Y tenemos una persona que nos va a ayudar en el canal. Así que espero que todos estén aquí. Gracias por quedarse hasta el final. Que el Señor te bendiga y te dé la victoria sobre el pecado. You were waiting for me till, and it makes me wonder.